Tras casi 10 meses desde que la expedición partiera de Quito, al mando del bergantín, 10 de las 15 canoas que tenían los españoles y 60 almas entre enfermos, soldados y 2 frailes, Fray Gaspar de Carvajal y Fray Gonzalo de Vera, marchó Orellana en busca de alimentos, diciéndole a Pizarro que si la aventura le favoreciese en que cerca hallase poblado y comida con que todos se pudiesen remediar, que él lo haría saber, y que si viese que se tardaba, que no hiciese cuenta de él, y que, entre tanto, que se retrajese atrás donde hubiese comida, y que allí le esperase 3 o 4 días, o el tiempo que le pareciese. Ya al segundo día de viaje, casi se hunde el barco debido al choque con un árbol enclavado en medio de la corriente, pero tras una pausa en tierra pudieron reparar la avería. Continuaron y al cabo de 3 días aquellas tierras aún estaban desiertas. Las provisiones estaban ya agotadas, la distancia recorrida era considerable, y puesto que no sabían qué les depararía el río, Orellana y sus compañeros comenzaron a dudar. ¿Era preferible dar media vuelta y fracasar, o seguir el camino hacia lo desconocido? Entre todos llegaron a la conclusión de que el punto señalado por los guías debía estar cerca, por lo que decidieron seguir adelante. Iban poniéndose los días uno sobre otro, pero su suerte no mejoraba, y la corriente cada vez arreciaba más fuerte. Se empezaban a dar cuenta que lo que antes parecía una vuelta fácil comenzaba a tornarse imposible. Ni remontando el río, por la corriente, ni por tierra, por estar tan desolada y falta de alimento. En palabras del padre Carvajal, y así, estando buscando el consejo de lo que se debía de hacer, platicando nuestra aflicción y trabajos, acordóse que eligiésemos de 2 males el que al capitán y a todos pareciese menor, que fue ir adelante y seguir el río, o morir, o ver lo que en él había, confiando en nuestro Señor, que tendría por bien de conservar nuestras vidas hasta ver nuestro remedio. Y entre tanto, a falta de otros mantenimientos, vinimos a tan gran necesidad que no comíamos sino cueros, cintas y suelas de zapatos cocidos con algunas hierbas. De manera que era tanta nuestra flaqueza que sobre los pies no nos podíamos tener, que unos a gatas y otros con bordones, se metieron en las montañas a buscar raíces que comer, y algunos hubo que comieron algunas hierbas no conocidas, los cuales estuvieron a punto de muerte. Por fin cambiaría su suerte. La noche del 2 de enero de 1542, al amparo de las estrellas, comenzó a oírse ruido de tambores. A medida que iban bajando el río, el sonido rítmico de los mismos iba aumentando, llegando al barco con total claridad. Esto fue motivo de alegría, pues sabían que ya no morirían de hambre. Sin embargo, era responsabilidad de Orellana mantenerse comedido y no dejarse llevar por el júbilo, por lo que mandó que 4 hicieran guardia por prevenir un posible ataque, y ordenó también tener preparadas las armas arrojadizas para por la mañana, las cuales sumaban 3 arcabuces y 4 o 5 ballestas. Tales precauciones fueron esenciales para el grupo, pues los acontecimientos se precipitaron antes de lo esperado, y habiendo continuado 2 leguas, se toparon con 4 canoas repletas de indígenas. Estos, al ver a los españoles, se dieron la vuelta a toda velocidad para dar la voz de alarma a las poblaciones cercanas. Orellana, tratando de darles alcance, mandó remar con todas las fuerzas, pero cuando llegaron, los naturales de aquellos pueblos ya estaban esperándolos. Al llegar los españoles causaron gran espanto entre la gente. Aquellos hombres pálidos, barbudos y desarrapados nunca vistos, saltaron a tierra dirigiéndose a ellos resueltos y animosos.
lo que les hizo perder el coraje y huir despavoridos. Así pues, los expedicionarios pudieron alimentarse con la comida que allí había. Al día siguiente, el río comenzó a llenarse de curiosos que, guardando las distancias por temor a ser dañados, los observaban. Orellana, valiéndose de las palabras que sabía, comenzó a comunicarse en su idioma y fue capaz de relajar la situación tan tensa en la que se encontraban. Púsose sobre la barraca del río, y en su lengua, que en alguna manera los entendía, comenzó de hablar con ellos y decir que no tuviesen temor, y que llegasen, que les quería hablar, y así llegaron 2 indios hasta donde estaba el capitán, y les halagó y quitó el temor, y les dijo lo que tenía. Y dijo que les fuesen a llamar al Señor, que le quería hablar, y que ningún temor tuviese que le hiciese mal ninguno. Y así los indios tomaron lo que les fue dado y fueron luego a decírselo a su señor, el que vino luego muy lúcido donde el capitán y los compañeros estaban. Y fue muy bien recibido del capitán y de todos, y le abrazaron. Y el mismo cacique mostró tener en sí mucho contentamiento en ver el buen recibimiento que se le hacía. De la entrevista que tuvo Orellana con aquel señor, supieron que se hallaban en Aparia, y que 13 caciques de la raza de los Irimaraes señoreaban aquella parte del río. Con tantos imprevistos como habían ya pasado y por los que estaba seguro de que habían de pasar, Orellana, como era típico en los procesos jurídicos, expedicionarios o de conquista en aquellos tiempos en España, nombró a Francisco de Isásaga como escribano. El primer acto del nuevo funcionario fue que quedase constancia como Orellana, titulándose como teniente general de Pizarro, tomó posesión de aquellas tierras para el rey, tras la llegada de 3 o 4 de los caciques que habían sido llamados bajo su petición. A continuación, hizo saber a sus hombres que su intención era volver río arriba al encuentro de Pizarro, lo cual generó conflicto, y terminaron en decirle que no los pusiese en trance de desobedecerle, y que, por lo demás, estaban dispuestos a seguirle por otro camino por el que salvasen las vidas. Así pues, Orellana tomó su petición por justa, pues volver por el río era harto complicado, y que, aunque en contra de lo que él quería, la solución pasaba por hallar otro camino que los llevase a tierra de cristianos. La única condición que puso fue la de esperar en donde estaban 2 o 3 meses, a ver si por ahí aparecía Pizarro, y que, mientras esperaban, debían construir otro bergantín para navegar el río. De acuerdo con lo establecido, Orellana, y cito ahora a Carvajal, mandó aparejar lo necesario, y los compañeros dijeron que querían comenzar luego su obra, y hubo entre nosotros 2 hombres a los cuales no se debe poco por hacer lo que nunca aprendieron, y aparecieron ante el capitán y le dijeron que ellos, con ayuda de nuestro Señor, harían los clavos que fuesen menester, que mandase a otros a hacer carbón. Y el capitán se lo agradeció, prometiéndoles el galardón y pago de tan gran obra. Y luego mandó a hacer unos fuelles de borceguíes, y así todas las demás herramientas, y los demás compañeros mandó que de 3 en 3 diesen buena hornada de carbón, lo cual se puso luego por obra. Y tomó cada uno su herramienta, y se iban al monte a cortar leña y traerla a cuestas desde el monte hasta el pueblo, que habría media legua, y hacían sus hoyos, y esto con gran trabajo. Como estaban flacos y no diestros en aquel oficio, no podían sufrir la carga, y los demás compañeros que no tenían fuerza para cortar madera, sonaban los fuelles y otros acarreaban agua. El capitán trabajaba en todo, de manera que todos teníamos en qué entender. Diose tan buena manera nuestra compañía en este pueblo en la fábrica de esta obra, que en 20 días, mediante Dios, se hicieron 2000 clavos y muy buenos y otras cosas, y dejó el capitán la obra del bergantín para donde hallase más oportunidad y mejor aparejo. A finales de enero ya se habían concluido las obras preliminares del bergantín,
pero la situación empezaba otra vez a empeorar. De Pizarro no había noticias. Sus anfitriones ya no colaboraban con la voluntad de antes, y las provisiones de las que habían hecho acopio comenzaban a agotarse. Orellana, en un último intento por llegar a Pizarro, ofreció a 6 voluntarios que tratasen de remontar el río 1000 castellanos de oro, 2 negros y algunos indios para remar. Pero solo 3 aceptaron el ofrecimiento, por lo que la misión no salió adelante. Acabada la obra y visto que la comida se nos agotaba, y se nos habían muerto 7 compañeros del hambre pasada, partimos, porque ya no era tiempo de estar más en aquel pueblo. Lo uno, porque los naturales parecían que se les hacía de mal, y querían dejarlos muy contentos, y lo otro, porque no perdiésemos el tiempo y gastásemos la comida sin provecho, porque no sabíamos si la habríamos menester. Finalmente, el 1 de marzo, cuando ya hacía un mes que habían salido de Aparia, Orellana renunció a la tenencia con que Pizarro le había investido, y, seguidamente, los 47 hombres que aún sobrevivían procedieron a pedirle que siguiese siendo su jefe en nombre de su majestad. Orellana aceptó el cargo.